importante, luego de que oímos las palabras de nuestra ministra Nicia, y hablábamos de cómo esa constituyente del año 99 permitió que la República Bolivariana de Venezuela convirtiera en sujetos plenos de derecho a nuestros hermanos indígenas. Y ella decía, con eso se abre para el siglo XXI una experiencia que ahora igual se está materializando en Bolivia, en Ecuador, y después de 500 años por primera vez un indígena dirige los destinos de nuestra hermana República Boliviana. Así que hay todo un proceso, pero ahí están también los traidores que, como decía el profesor Mario, tienen un espacio. No habría sido posible un proceso constituyente sino en revolución. No habría sido posible convertir a nuestros hermanos indígenas en ciudadanos plenos de derechos si no es en una revolución, porque sí, quienes están en la asamblea son los representantes de las transnacionales, los representantes del imperio, los representantes de intereses que son absolutamente antagónicos a los intereses del pueblo. Estas leyes no se hubiesen podido materializar ni en Venezuela ni en el resto del continente. Pero un poco, bueno, vamos a ver, primero un micro, tenemos el artículo 122 y los derechos indígenas, vamos a verlo. La República Bolivariana de Venezuela consagra en el artículo 121 que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intelectual y bilingüe, atendiendo sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones. Bueno, hablábamos de ese proceso constituyente que nos permitió esta constitución nuestra de la República Bolivariana de Venezuela, pero con el tema de la traición, aquí estoy viendo un libro de Eduardo Galeano que se llama Espejos. Ajá, por acá es que se presentan los libros. Y en este libro hay un artículo que se llama Resurrección de Tupac Amaru, y habla primero de Tupac Amaru y luego de la resurrección de Tupac a través de José Gabriel Condorcanqui, cuando asume la bandera de Tupac Amaru y en ese momento pareciera que hay un avance extraordinario de las fuerzas de nuestros pueblos originarios. Pero aquí hay una cita que es importante. Ardieron los Andes, desde la cordillera hasta el mar se alzaron las víctimas del trabajo forzado en las minas, en las haciendas y en los talleres. De victoria en victoria fueron amenazando el menú colonial los sublevados que avanzaban a paso imparable. Sin embargo, en ese mismo artículo nos dicen que habían pasado 18 siglos y medio y se repetía la historia de Espartaco, que tuvo a Roma al alcance de la mano y tampoco Tupac Amaru se decidió a atacar. No atacó porque tropas indias al mando de un cacique vendido defendían el Cusco, ciudad sitiada, y él no mataba indios. Eso nunca, eso no. Bien sabía que era necesario y que no había otra, pero no lo hizo. Mientras él dudaba, pues los españoles no. Hubo toda una movilización. Aquí dicen que en vano enviaba desesperada mensajes su mujer Micaela Bastida, que también era una guerrera y que comandaba la retaguardia, y ella le suplicaba que atacara, pero él se imposibilitó. Digo esto porque en América Latina estamos pasando por una situación crucial. O avanza el proceso de independencia con quienes creemos en la construcción de la patria grande, quienes creemos en la libertad, o las fuerzas reaccionarias financiadas por el imperio impiden efectivamente que este proceso de independencia y de construcción de una patria soberana y de construcción, en nuestro caso, del socialismo, pueda de verdad realizarse. Tenemos en este momento un escenario de batalla importante y pareciera que estos 500 años pasan por un punto crucial. ¿Ustedes creen que es posible en este momento la victoria de quienes creemos en la libertad y en la independencia? Mira,
Yo creo que sí. Yo, como te digo, para atrás ni para coger impulso, como dicen el refrán. Yo creo que debemos seguir hacia adelante y creo que los pueblos nos están dando la respuesta. Y en ese sentido quisiera mencionar una frase del presidente Evo Morales que dijo a raíz del intento de golpe en Ecuador reciente. Y dijo él, es que es lógico, lo que hay es que explicarse por qué los países con gobiernos progresistas son los que se ven amenazados, son los que atacan, son los que le dan golpes de Estado, como sucedió en Honduras y como todos los países del ALBA vivimos en una constante lucha para lograr nuestra emancipación real, ¿no? Entonces, al citar al presidente Morales, lo que quiero señalar es que yo creo que sí es factible. Lo que nadie ha dicho es que es fácil y que continuaremos en la lucha. La única manera de que la emancipación sea posible es que continuemos luchando tal como lo hicieron nuestros antepasados indígenas desde el mismo momento cuando invadieron a Venezuela. Profesor Mario, decimos son 500 años de resistencia. En este momento estamos en una fase de ofensiva. Hemos dejado de solo resistir y pasamos a efectivamente convertirnos en una fuerza lo suficientemente importante en una batalla ideológica como para convertirnos en una alternativa en un mundo en crisis. Bueno, es que ya somos una alternativa. Yo creo que si tú das una mirada al mundo, tanto el mundo americano como el mundo europeo y el asiático, uno se da perfectamente cuenta que el capitalismo se está derrumbando, y además su propia estructura interna genera a su vez más y más problemas que aceleran su caída. Y precisamente dentro de esa perspectiva de colapso del sistema capitalista, países como Venezuela, por el contrario, surgen como una alternativa real. Es decir, el hecho de que esté el presidente Chávez en este momento en Rusia y en Bielorrusia y en Ucrania, eso nos da la medida de que efectivamente Venezuela tiene un espacio y una voz en el mundo porque la gente la considera como una posibilidad real de salir adelante. Pero por supuesto, el imperialismo y los que le sirven, la quinta columna de la que estamos hablando, tiene como misión el que estos procesos no se den. Pero yo creo que, mira, la historia no se devuelve. Yo creo que ya es virtualmente imposible que logren desmontar el proceso bolivariano. Lo pueden retrasar, pueden ocurrir estancamientos en ciertas áreas en función de esa ofensiva mediática y económica tan fuerte. Pero yo no creo que este proceso se estanque, por el contrario. Yo creo que dadas las condiciones que vive la humanidad, este proceso se va a acelerar más temprano que tarde. Bueno, vamos a cerrar este segmento con un discurso de nuestro comandante, el presidente Chávez. Yo descansaré. Bueno, cuando Diosito quiera que yo vaya a descansar, me iré a descansar. Pero mientras tanto, estaré aquí entregado a tiempo completo, 24 horas al día, todos los días de la semana, todos los días del año, al servicio del pueblo venezolano, trabajando para solucionar, junto con estos equipos y junto con el pueblo, los problemas graves que tenemos nosotros y que heredamos de estos 500 años de coloniaje, de explotación, de dominación y de exclusión. Nuestros abuelos, cuando se ha fundado esa Bolivia, no han participado en esas luchas, no han estado tomados en cuenta, sino que estos señores han utilizado entre unos cuantos personas
han aprobado sus cartas magnas. A eso, acuerdo a sus cartas magnas, nos hacían obedecer. En año 1825, aquella vez, nosotros como mujeres no nos había tomado en cuenta. Nosotros también queremos ser nuestras propias leyes, queremos insertar como compañeros agrarios, como compañeros campesinos. El rol que está cumpliendo los movimientos sociales es un rol de cambiar la situación de discriminación, de explotación en la que ha vivido sumida más de 500 años. En Bolivia estamos apostando por transformaciones profundas en democracia, una revolución cultural porque es importante la participación en estas transformaciones de sectores más abandonados, excluidos, marginados, humillados, despreciados históricamente, los más vilipendiados, como es el movimiento indígena originaria de esta nación. Bueno, veíamos ahí esa entrevista al presidente hermano Evo Morales y vimos imágenes anteriores que creo que es del documental de Guerreros del Arco Iris, de unas compañeras, un hermoso documental. La revolución cultural, ahí vemos cómo hay una propuesta, como decíamos antes, que es más que una alternativa, es la posibilidad de vida para la humanidad ante un modelo decadente y de crisis. Estaba leyendo este libro, es de Mark Twain, cronista de su época, es un escritor norteamericano, pero lo que él retrata de la sociedad norteamericana en todos los artículos que están aquí es la de un mundo en absoluta decadencia. Y lo que él describe de lo que es el ser estadounidense es justamente, ya no describía ninguna posibilidad de construir ningún espacio democrático con los valores de la sociedad norteamericana. Ante esa sociedad decadente, y esto estamos hablando, está escrito a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y este escritor norteamericano ya describe la decadencia, la absoluta crisis de valores de una sociedad basada básicamente en la herencia de corsarios y de piratas. Entonces es la ética de los mafiosos. Pero ante esa ética, a esa crisis ética, que no es solamente una crisis económica, es una crisis de valores, es una crisis además que tiene que ver con la naturaleza, con la imposibilidad de mantener ese modelo de consumo que destruye el entorno, destruye a los otros seres humanos, destruye la posibilidad de convivencia, de armonía y de visión ecológica. Surge estas experiencias como la que nos describía el presidente Evo Morales en esta revolución cultural. Yo creo que en este momento ya de cierre de nuestro programa hemos hablado de estos 500 años, cómo esa fractura que produce la invasión, la masacre contra todos los pueblos de este continente, hoy se convierten en una opción de vida para la humanidad. Quisiera que pudiéramos comentar eso. Iraida y luego Mario. Sí, bueno, hay que rescatar a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, porque ellos, por propia definición, son portadores de una serie de valores que son no solamente importantes, sino imperativos en este momento. Pero no solamente, digo yo, para la construcción de ese mundo nuevo, para la construcción de una opción verdaderamente alternativa a la debacle que se vislumbra con el capitalismo y que no es una cosa a futuro, sino que ya está sucediendo. Yo diría que hay otros sectores de la sociedad, otros grupos socioculturales que también poseen valores que son fundamentales, que no son necesariamente pueblos indígenas, pero que unidos todos y que todos aspiran a participar, tal como vimos en el micro anterior, todos quieren ser oídos, ser escuchados, y entre esos están los ambientalistas, que no necesariamente son pueblos indígenas, están los movimientos feministas, muchos de ellos, sobre todo
de las ecofeministas.